Bueno, antes de empezar ya a configurar las rutas estáticas, vamos a revisar rápidamente la operación del router. Este videito va a ser relativamente corto, a diferencia de la clase anterior. Es más que nada para que revisen el anterior, revisen este, para que ya podamos entrar a enrutamiento estático sin tantos problemas. Ok, entonces, un router. Recordando, es un dispositivo, es una computadora a final de cuentas, embebida, que hace una sola función, una sola cosa. Ahora bien, el router va a almacenar una tabla de enrutamiento. Ahí se ve bien. Normalmente la voy a mostrar así, en la versión P4, en la versión de IPv4. Para IPv6 hay una pequeña modificación. Nada más hay que agregarle IPv6 route. Y la muestra. En este caso está vacío porque no tengo nada, todo lo trabajé en IPv4. Entonces, un router va a almacenar la tabla de enrutamiento con información acerca de qué? De las rutas conectadas directamente. Normalmente se obtienen de las interfaces activas del router. Entonces recuerden también otra cosa. Los routers por default traen apagadas las interfaces, entonces es necesario activarlas. Entonces, una ruta directamente conectada, aquí ya me está indicando que es la red 00. Pero esta es la loopback. Vamos acá, mejor. En gigabit de Ethernet. La red es la 10.0. La interfaz específica es la 10.1. Y también me va a mostrar las rutas remotas. Aquí todavía no me muestra nada porque no he hecho ningún tipo de enrutamiento. Solamente reconoce las directamente conectadas. Las rutas remotas son rutas a redes, o mejor dicho, son las redes remotas conectadas a otros routers que se pueden aprender, ya sea de forma dinámica o con protocolos de enrutamiento dinámico, o que son configuradas estáticamente. Normalmente la tabla de enrutamiento es un archivo de datos en memoria RAM, en la RAM. Normalmente se utiliza para almacenar esta información, esta memoria, porque cada vez que se reinicie se tiene que reconfigurar esta tabla de enrutamiento. Y normalmente la tabla de enrutamiento contiene el próximo salto, las asociaciones del próximo salto para redes remotas. Es decir, me va a indicar por dónde tengo que irme para llegar a cierta red. Entonces, esta asociación le dice al router cuál es el siguiente salto para la red destino. Eso es muy interesante. Vamos a empezarlas a construir más adelante. Como les comentaba, el comando show IP route es el comando que se utiliza para mostrar la tabla de enrutamiento de IP versión 4. Normalmente, o dentro de esta tabla de enrutamiento, viene información muy variada. Vamos a regresar, aquí estás. Como les comentaba, entonces, siempre van a estar identificadas por un código. Siempre que le pongan show IP route, ya sea IPv4 o IPv6, les va a aparecer casi la misma nomenclatura. Y va a ser local, son las interfaces de ruta local. C, las interfaces conectadas directamente. S, rutas estáticas. D, que son rutas aprendidas de forma dinámica, utilizando el protocolo EIGRP, o rutas dinámicas también, pero utilizando el protocolo OSPF. Entonces normalmente siempre van a ver así un identificador y tienen que acordarse de qué están hablando en esta parte. Es importante que siempre tomen en cuenta cómo va a estar. Por ejemplo, aquí esta ya sería una ruta remota. Es lo que vamos a hacer nosotros más adelante ya en nuestro escenario. En este caso, la primera parte va a identificar cómo fue aprendida la red por el router, ¿sale? O la fuente de router que dice acá. En este caso me está indicando que es una D. Entonces es una ruta aprendida dinámicamente utilizando el protocolo EIGRP. Después viene la red destino, la dirección remota de red. En este caso, insisto, acuérdense, no trabaja con direcciones IP específicas, sino trabaja con las direcciones IP de la red o direcciones IP del bloque. Después viene la distancia administrativa, que es este primer numerito, el 90. ¿Por qué el 90? Acuérdense que está una tablita
y ya cada tablita, dependiendo de que sea, aquí viene su distancia administrativa. Esto ya viene dado. Y después viene la métrica. Esta métrica aquí sí, normalmente la obtienen los routers, dependiendo del protocolo de enrutamiento. ¿Sale? Entonces la métrica para alcanzar a la red remota, ese es el valor que van a analizar. Normalmente, mientras más bajo, es mejor. Y aquí les dice vía siguiente salto. Es decir, si no puedo llegar directamente a esa red, ¿a través de qué router puedo hacerlo? Entonces, en este caso me está diciendo que el router que tenga la dirección 209.165.200.226 va a ser el router de siguiente salto, a donde tengo que llegar para ver cuál va a ser mi siguiente parte o mi siguiente punto en la ruta. También tiene un timestamp, un sello de tiempo. Es el tiempo que ha pasado desde que la ruta fue aprendida. En algunos protocolos van a ver que esto se va cambiando porque se reinician cuando hay algún cambio, pero insisto, aquí ya va a depender de cada protocolo, va a haber diferencias. Y por último, la interfaz de salida. Es decir, sale, ojo, pero con respecto al router que está trabajando. Entonces, para poder llegar a la red 209.165.200.226, vas a salir por la interfaz serial 000. Y así es lo que va a ser. Y así es como están las entradas en la tabla de enrutamiento. Y así es como están construidas. Insisto, nuestra tabla ahorita, por ejemplo, no tiene la parte de distancia administrativa ni de métrica, porque al ser direcciones, o mejor dicho, redes directamente conectadas, todas se van a cero, o son las seleccionadas por default. Aunque a nosotros como usuarios no nos aparece, el router ya sabe que el valor que tiene o el valor que se le va a dar. Ok, siempre que no se le haya configurado ninguna interfaz, su tabla de enrutamiento va a aparecer vacía. Por ejemplo, en IPv6 no tengo nada, porque no he configurado nada con dirección IPv6, pero en IPv4 ya. Ahora bien, tengan cuidado, porque aquí es donde luego, insisto mucho en esto, luego sufren un poquito, algunos compañeros luego sufrían. Antes de que la interfaz se considere encendida y se añada a la tabla de enrutamiento, la interfaz debe tener una dirección IP o IP versión 4 IPv6 válida ya asignada. Debe estar activada la interfaz, es decir, con el comando no shutdown, y debe recibir una señal portadora del otro dispositivo. Es decir, que entre estos dos ya esté prendido la otra punta, el otro lado también, para que estén comunicándose. Y acuérdense que en nuestros escenarios tengo que configurar el clock rate, si no, no va a jalar. Cuando la interfaz ya esté trabajando correctamente, esta interfaz se va a añadir a la tabla de enrutamiento como una ruta conectada directamente. Y aquí están las tablas, o mejor dicho, la tabla de enrutamiento con rutas conectadas directamente. Normalmente, como les comentaba, siempre les va a crear dos entradas para una red. Y normalmente la ruta o la que tiene el indicador C identifica la ruta que está conectada, la red que está conectada directamente a ese router. Y L identifica la dirección IP asignada a la interfaz que conecta a esa red. ¿Sale? Por eso siempre voy a tener dos, C y L. Siempre me va a mostrar dos líneas que van a corresponder o que van a direccionar a una misma red. Por favor, tengan en cuenta esto. Aquí tengo, por ejemplo, bueno, esto ya los estuvimos viendo. Vamos a mostrarlo de vuelta. Aquí tengo para mi dirección 192 o para mi red 10.0. Aquí tengo la primera que ya identifica la red y la segunda que identifica la dirección IP que le asigné a la tarjeta, en este caso la tarjeta Gigabit de Ethernet 00 que está dando servicio a esa red. Y aquí está la 11.0,
y la 200, en este caso, sí, es la red 200.224, porque tiene una máscara 30. Y vayan checando cómo van cambiando o va variando la parte de la máscara de subred. Por ejemplo, en este caso sería una red con una sola dirección, si se dan cuenta, porque es una máscara de subred diagonal 32. Para direcciones IPv6 va a funcionar exactamente igual. Voy a tener para redes directamente conectadas una red C y una red L. La red C indica la red que está conectada directamente al router y L indica la ruta local. Normalmente tiene un prefijo de 128. Espero que haya quedado claro esa parte de IPv6. Aquí la vamos a utilizar también. Ahora bien, esto lo voy a tratar ahorita rápidamente. En la siguiente clase, ahí sí ya me voy a enfocar específicamente a configurarlo. Ahorita nada más una explicación rápida. No se estresen. Todavía no lo configuramos, ¿sale? Pequeña aclaración. Entonces, después de que configure directamente las interfaces, tengo que añadir a la tabla de enrutamiento, ya sea en forma estática o dinámica, rutas. ¿Sale? Ahora bien, es decir, aquí tengo que agregarle cómo voy a llegar al otro lado. Porque si bien acá tengo estas direcciones, si se fijan, la 10 y la 11, y tengo la 200, 224, no tengo la red 10.1.1.0 ni la 10.1.2.0. Entonces tengo que agregarle cómo le voy a hacer para llegar a estas redes. Cómo lo voy a hacer la funcionalidad. Entonces, para eso tengo la ruta o el enrutamiento estático o las rutas estáticas. Normalmente las rutas estáticas son configuradas en forma manual y son definidas en forma explícita. Tengo que definir la ruta que tiene que seguir entre los dispositivos de red. ¿Cuál es el problema con este tipo de rutas estáticas? Que si la topología cambia, las rutas estáticas deben ser reconfiguradas manualmente. La ventaja o los beneficios de utilizar rutas estáticas es la mejora en la parte de la seguridad y la eficiencia en el uso de los recursos. Se consume menos ancho de banda y no hay ciclos de CPU utilizados para calcular y comunicar las rutas. Porque vamos a ver que más adelante en enrutamiento dinámico tengo que ocupar parte del ancho de banda para que se intercambien la información de las rutas. Normalmente, insisto, no se estresen, esto lo vamos a ver más adelante. Hay dos tipos de rutas estáticas, la ruta estática para una red específica y la ruta estática por default. Aquí me lo voy a saltar vilmente, más adelante se los explico, va a ser una clase completita para explicarles rutas estáticas. Ahora bien, ya una vez que ya haya yo configurado una ruta estática, a ver si se alcanza a ver. Aquí en naranjita espero que se alcance a ver. Si no, ahí tienen las diapositivas, por favor revísenla. Es la línea naranja. Va a estar indicado por la letra S, ruta estática. Y normalmente en este caso van a tener que ser un asterisco porque está identificado como un posible candidato para una ruta por default. Voy a explicar más adelante eso ya cuando configuremos la parte de la ruta estática. Pero así es como aparece ya en la tabla de enrutamiento. Va a aparecer S, a qué red va a llegar y cómo lo va a hacer. ¿Vale? Insisto, aquí aguántenme tantito. Vamos a echarnos una clase completita para enrutamiento estático. Ahora, así como en IPv4 también lo voy a poder hacer en IPv6. Entonces ya voy a tener la misma lógica. Y llegamos a la parte de enrutamiento dinámico. Los protocolos de enrutamiento dinámico son utilizados por los routers para compartir información. Entonces aquí hay un detalle. Los routers son los que van a compartir la información acerca de el estado o el estatus y qué tan alcanzables son las redes remotas o cómo puedo alcanzar a las redes remotas. Perdón. Entonces, aquí normalmente, o a diferencia que con las rutas configuradas manualmente, el protocolo de enrutamiento dinámico utiliza el compartir esa información para descubrir cómo está la topología de red. ¿Sale? Entonces van a compartir información.
acerca de las redes que conocen primero. Yo voy a compartir información de lo que conozco con otros routers, utilizando, ojo, cuando voy a configurar protocolos de enrutamiento dinámico, tienen que ser los mismos protocolos. Vamos a ver que se pueden comunicar entre protocolos dinámicos, pero hasta el momento tiene que ser el mismo protocolo para que puedan comunicarse. Literalmente tienen que hablar el mismo idioma. Entonces, el protocolo router 1, perdón, el router 1 le va a enviar al router 2 qué redes conoce, qué redes sabe que tienen conectadas. Y el router 2 igual le va a enviar la información al router 1 de qué redes tiene directamente conectadas. Entonces los routers automáticamente van a poder aprender acerca de redes remotas desde otros routers. En función de eso, estas redes y las mejores rutas para cada uno son añadidos a la tabla de enrutamiento. Esto ya va a pasar por un proceso dependiendo del protocolo de enrutamiento dinámico que utilicen. Para seleccionar la mejor ruta tiene que pasar por un proceso. Depende del protocolo de enrutamiento dinámico. Entonces, una vez que los routers han convergido, insisto, cuando se dice que la red converge o que los routers convergen, quiere decir que ya intercambiaron información y que conocen lo mejor posible la topología de la red. Es decir, han terminado de intercambiar, actualizar sus tablas de enrutamiento. Ya posteriormente los routers solamente tienen que mantener las redes en sus tablas de enrutamiento. Para eso recordarán que les comentaba que en la tabla de enrutamiento hay un timestamp o un sello de tiempo. Entonces cada cierto tiempo, dependiendo del protocolo, se van a tener que estar actualizando. Pero eso ya va a depender del protocolo, etcétera, etcétera. Una de las principales ventajas del protocolo de enrutamiento dinámico sobre las rutas estáticas es que determinar una nueva o la mejor ruta inicial normalmente se puede decir que no se puede utilizar, pero porque tarda en converger, pero esto es relativamente rápido. Entonces pueden determinar las rutas, los routers. Cuando están trabajando con el enrutamiento estático no se puede. Ustedes cuando lo configuran tienen que determinar la mejor ruta. Ustedes están metiendo la información. En cambio, con la parte del enrutamiento dinámico pueden determinar la nueva ruta independientemente si esa ruta inicial o la ruta que ustedes configuraron no se puede utilizar. El protocolo de enrutamiento dinámico puede recalcular una nueva y esa va a ser mi nueva mejor ruta y se acabó. No tengo que estarme preocupando de que Chin la configure bien o no. Esa ya va a ser chamba de los protocolos de enrutamiento. Otra gran ventaja que tienen es que los protocolos de enrutamiento dinámico se pueden ajustar a los cambios de topología. Ya no van a tener ustedes que preocuparse, Chin, hubo un cambio de topología, se cayó un cable, hay que meter otro router, etcétera, sino automáticamente, obviamente tienen que tener ciertas restricciones, pero ya no se involucra tanto el administrador de red. Normalmente la mayoría de los protocolos soportan una variedad de protocolos de enrutamiento, incluyendo IGRP, OSPF, IS, RIP. Hay muchos, o hay diferentes tipos de protocolos, pero normalmente los que más se ocupan, o los de batalla, IGRP, OSPF y RIP. IS se ocupa, pero ya en empresas muy muy grandes. IGRP, OSPF y RIP sí se ocupan en redes, por así decirlo, empresariales. O hasta los... se me olvidó. No se engloba, confirma. Por ejemplo, los que se dedican a vender el internet inalámbrico, en algunos sí me ha tocado ver, ya los más grandes, los que sí les interesa ofrecer un buen servicio al cliente, ya tienen enrutamiento dinámico o estático, ya tienen este tipo de cuestiones. Obviamente con otro tipo de dispositivos que son los MikroTik, pero la lógica sigue siendo muy similar. Normalmente se le pone router cierre o interrogación, ya viene ahí cuáles son los protocolos que soporta. ¿Sale? Otro que se está ocupando mucho de veras es el BGP, el Border Gateway Protocol. Este otro también es de batalla, porque ese normalmente es el que me va a permitir conectarme entre redes independientes. Y bueno,
con esto terminaríamos. Les comentaba, esta clase va a ser muy cortita. Denle una repasada a las diapositivas, si no me equivoco ya se las subí, si no déjenme revisamos. Redes 2, configuración básica. A ver en lo que carga. Entonces ya debe de estar esto, ya debe estar configurado en su parte local. Obviamente no puede llegar el mensaje de acá hasta el otro lado, no lo puede hacer aún. De acá hasta acá no lo puede hacer. Cancela ahorita. Y por favor revisen las diapositivas. Según yo estas sí las subí completas. Enable, todo esto espero que ya haya quedado. No, nadie ha dicho nada. Ajá, esta es la segunda clase. Esta es la última clase y ya, sí está. Entonces, chequen esa parte, por favor, que ya haya quedado todo. Y en la siguiente clase ya vamos a ver enrutamiento estático, cómo lo voy a configurar. Nos vamos a tardar una clase y de allí va a haber algunas prácticas ya para que ustedes puedan trabajar. Si tienen dudas, por favor avísenme, no se queden con la duda porque vamos a estar avanzando. Voy a ir un poquito más rápido ya a partir de ahora. Ya para, ¿cómo va a ser? Explico un tema, configuración, explico un tema, configuración. Así vamos a estar trabajando. ¿Sale? Nos vemos.